En el video de hoy vamos a hablar de magnetismo e imanes. El magnetismo es un término que proviene de Magnesia, la cual era una provincia costera de Tesalia en la Grecia antigua. Actualmente es la región de Turquía, donde en esa región se encontraron ciertas piedras hace más de 2000 años. En dicha región de Tesalia, esas piedras se conocen o se llamaron como piedras imán o comúnmente conocidas como magnetita. Y estas piedras de magnetita tenían la extraña propiedad de atraer piezas de hierro, como se ve aquí en la imagen, en esta animación. Sucede que la magnetita tiene esa extraña habilidad de atraer el hierro o materiales que contengan hierro. Esto dado que el hierro es un material ferromagnético, es decir, que se atrae en presencia de campos magnéticos. Digamos que también podríamos afirmar que la magnetita o los imanes son capaces de atraer también materiales paramagnéticos, dependiendo de la intensidad de dichos materiales. Diga, como información adicional, la magnetita es un imán permanente, es decir, que va a conservar durante toda su vida o su existencia esa intensidad o esa fuerza de atracción de materiales ferromagnéticos, es decir, su campo magnético. Y la magnetita además es uno de los pocos materiales que se encuentran en estado natural. Eso también implica que, dado que es de forma natural, la intensidad del campo magnético de su fuerza es pequeña, es decir, pues no es tan intensa en cuanto a la fuerza de atracción que pueda generar. La magnetita fue utilizada por los chinos en sus imanes de sus brújulas en el siglo XII para guiarse en la navegación. Pues una brújula es un dispositivo el cual está formado por una aguja magnética la cual permite oscilar de forma libre y de esa manera se alinea con el campo magnético de la Tierra, es decir, nos permite leer el flujo de campo magnético de líneas de campo magnético terrestre. En la siguiente animación les estoy mostrando cómo una piedra de magnetita, en este caso, genera un campo magnético, una línea de campo magnético, una fuerza magnética, y esa fuerza magnética la puede percibir la brújula. Vemos cómo cambia la dirección de la aguja de la brújula a medida que estamos moviendo esa magnetita. Entonces, de esa manera también podríamos percibir campos magnéticos aparte de la Tierra usando uso de esa brújula. Digamos que si los movimientos obviamente son aleatorios, quiere decir que el campo, la intensidad del campo está cambiando. Una forma de hacerlo cambiar es como sucede acá, moviendo el campo magnético o el objeto que genera el campo magnético. Bueno, como soy James Parro, continuemos. En este caso vamos a hablar ahora de las fuerzas magnéticas. Recordemos antes lo siguiente, la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas, cualesquiera, no importa si son iones positivos, iones negativos, electrones, va a depender de la magnitud de su carga y de la distancia que los separa, como nos lo indica la ley de Coulomb. Entonces, recordemos que la ley de Coulomb es la fuerza eléctrica y es igual a un término que es constante multiplicado por la magnitud de las cargas, lo cual es directamente proporcional y es inversamente proporcional a la distancia de separación entre dichas cargas. En este caso, pues recordemos un breve ejemplo, si tenemos una carga positiva y una carga negativa, de manera estática, la fuerza eléctrica que van a experimentar en este caso es de tipo atractivo, debido a que tienen cargas de signos contrarios. Si fueran del mismo signo, se repelerían. Y pues la intensidad disminuirá a mayor distancia. ¿Qué sucede? Pues que eso es cuando las cargas están estáticas, pero si en algún caso las partículas con carga se mueven entre sí, pues la ley de Coulomb no logra explicarlo o no es la única presente en dichas cargas. Entonces recuerden que para que una carga se esté moviendo, pues le debemos aplicar una diferencia de potencial. Entonces en este extremo derecho, izquierdo del alambre o del conductor he colocado un alto voltaje y en el extremo derecho un bajo voltaje, entonces generando una diferencia de potencial, la cual genera un movimiento de cargas, en este caso ese movimiento de partículas cargadas me genera una corriente, que dentro de los conductores se debe más que todo a los electrones. Entonces, ese movimiento de cargas, pues, va a generar algo. Es lo siguiente, que además de la fuerza que llamamos eléctrica, va a aparecer una fuerza debido al movimiento de esas partículas cargadas que nosotros llamamos como fuerza magnética. Entonces, el movimiento
o de cargas es la fuente de la fuerza magnética. Y de esa manera, pues, aparecería el término de corriente y de fuerza magnética. Y digamos que la fuerza eléctrica está presente debido a que ellas tienen carga. Entonces tendríamos tanto en un material en movimiento fuerza eléctrica y fuerza magnética. Digamos que acá tenemos un ejemplo, tenemos dos conductores en el cual circula una corriente I1 y una corriente 2. El hecho de que circula una corriente automáticamente genera un campo magnético. Es decir, que si no hay corriente, pues no tendríamos un campo magnético y por ende no habría una fuerza magnética. Esa fuerza magnética tendrá unas características que mencionaremos más adelante en otro video. Miremos acá que lo que nos interesa es que esa fuerza magnética pues aparece debido a ese campo magnético. Entonces, si hay un campo magnético, existirá una fuerza magnética y por ende estaría relacionada con la corriente. Entonces, cualquier conductor por el cual circule corriente, es decir, movimiento de cargas, pues generará un campo magnético. La forma y la dirección de ese campo magnético dependerá de cómo será la intensidad y la dirección de la corriente. Bueno, continuemos. Vamos a hablar ahora de los polos magnéticos. Sucede que las fuerzas que ejercen los imanes entre sí se parecen bastante a las fuerzas eléctricas. Esto porque en las fuerzas eléctricas recordemos que ambas se atraen y repelen sin tocar. Entonces vemos el efecto de atracción y repulsión, también lo vemos en los imanes, pero en los imanes ese efecto de atracción y repulsión depende de los extremos de los imanes, si están cerca uno de otro. Es decir, necesitaríamos dos imanes o los extremos de los imanes deben estar cercanamente juntos. Esos extremos se conocen comúnmente como el polo norte y el polo sur del imán. Dentro de los imanes hay muchas formas, una de las más comunes es la forma rectangular o los imanes tipo herradura. Vemos que están representados o divididos por dos regiones, una región norte y una región sur, o polo norte y polo sur. Podemos afirmar lo siguiente, que cuando el polo norte de un imán se acerca al polo norte de otro, se van a repeler entre sí los imanes. Sucede lo mismo con polo sur cerca de otro polo sur, es decir, polos idénticos cuando se acercan se van a repeler. Pero sí, como se ve aquí en la imagen, tenemos dos imanes, hemos acercado en este caso los dos polos nortes y la fuerza que se experimenta es una fuerza de repulsión. Y esta fuerza es lo suficientemente intensa a medida que nos acercamos. Entonces, con eso es casi imposible que logremos juntar dos imanes con sus polos idénticos. En este caso, vemos ahora si tenemos los dos polos sur, también la fuerza es de repulsión. Pero, ¿qué sucede ahora si acercamos polos opuestos? Pues en ese caso tendremos el famoso efecto de atracción. Como se ve aquí en la siguiente animación. Tenemos dos imanes, los soltamos y automáticamente esos imanes se atraen porque tenemos polos opuestos uno enfrente del otro. Es decir, un polo norte enfrente de un polo sur. De esa manera podemos concluir que los polos iguales se repelen, como fue la primera imagen, y los polos opuestos se atraen. Hay la analogía con la fuerza eléctrica. Entonces, como dice lo siguiente, esta regla se parece a la de las fuerzas entre cargas eléctricas. El hecho de que se parezcan no nos va a garantizar que sean idénticas. Lo vamos a mirar más adelante. Donde, en este caso, las cargas iguales se repelen entre sí y las cargas desiguales se atraen. Eso era para la fuerza eléctrica. En nuestro caso serían los polos idénticos se repelen y los polos diferentes o opuestos se van a atraer. Otra similitud importante con la fuerza eléctrica que tiene la fuerza magnética es que la intensidad de su interacción depende de la distancia a la que estén los dos imanes. Es decir, entre más acerquemos los imanes, la fuerza magnética va a ser mucho mayor. O si acercamos un imán a un material ferromagnético como el hierro, en ese caso lo va a atraer, entre más cerca la fuerza de atracción va a ser mucho mayor. Pero a pesar de estas similitudes, hay una gran diferencia. Es que en este caso los polos magnéticos y las cargas magnéticas nunca se pueden aislar, en este caso los polos magnéticos. En las cargas magnéticas sí es posible aislarla, es por eso que podemos decir que tenemos cargas positivas, cargas negativas de forma aislada, es decir, no en presencia de sus cargas opuestas, podemos tener una región totalmente cargada positiva, pero en los polos magnéticos eso no es posible. Es decir, no puedo tener un polo norte aislado o un polo sur aislado. Por lo tanto, no existen monopolos magnéticos. Hasta el momento en la naturaleza no se ha encontrado ningún material
que sea un imán que cumpla esa condición, o materiales con monopolos. Es decir, que si nosotros tenemos un imán formado por un polo norte y un polo sur, que son sus partes, y lo fragmentamos, en este caso en dos partes de incluso diferente tamaño, se van a generar dos imanes nuevos, de obviamente diferente tamaño y posiblemente de intensidades diferentes. Entonces, si nosotros fragmentamos este imán en infinitos pedazos, esos infinitos pedazos cada uno será un imán. Entonces tendremos infinitos imanes. Entonces, esa propiedad no se va a cambiar por el hecho de fragmentarlo. Es decir, no vamos a tener un monopolo magnético. Otra cosa curiosa es lo siguiente, que si nosotros tenemos un imán y lo acercamos a un clavo, en este caso hecho de hierro, pues la fuerza va a ser de tipo atractiva, va a atraer al clavo. Y si acercamos ahora a un imán con un polo sur, también el clavo se va a ver atraído. Entonces, es decir, en este caso, la única forma en que se vea repulsión es entre dos polos idénticos, no cuando se le acerca un material ferromagnético. Como dato extra y curioso, pues hay diferentes materiales, como les dije, la magnetita es un material, un imán natural, pero digamos, nosotros, desde el punto de vista industrial, ingenieril y físico y tecnológico, podemos también crear materiales imanes de forma artificial. Uno de ellos son los imanes de neodimio, como vemos aquí en la imagen. Estos cuadritos rectángulos son imanes de neodimio, los cuales son imanes comerciales y que se caracterizan por tener una fuerza de una intensidad magnética alta, es decir, tienen un poder de atracción y repulsión alto. Y se observa acá en esta imagen en cámara lenta que cuando colisionan, pues debido a la velocidad que llevan y a la fuerza de intensidad, se fragmentan, se logran romper. Otro tipo de imanes que son también curiosos son aquellos imanes líquidos. Observen cómo al acercarle un imán a este material o imán líquido, comienza a desplazarse. Entonces es muy creativo y curioso y pues tiene una serie de aplicaciones. Entonces, como dijo Magneto, a él le gusta. Entonces, en este caso, pues sería todo.